Desde que aprendemos a hablar, comenzamos a contar historias. De cómo estuvo nuestro día, de cosas que escuchamos o vimos. A veces, aprendemos a contar historias con el silencio. Esta historia comienza cuando yo tenía unos 4 años y descubrí que escribir va de la mano con dibujar. Me gustaba imaginar escenarios, batallas, mundos fantásticos. De niños la mayoría lo hacemos. A tan corta edad, comprendemos que la ficción puede ser más que solo una forma de expresar nuestras ideas. Puede expresar sentimientos, emociones, cosas que no son fáciles de describir con palabras. Los primeros humanos sabían esto. Aunque no tenían un gran vocabulario ni habían desarrollado la escritura, sus dibujos quedaron inmortalizados en las paredes de cuevas. Y ese fue solo el primer paso. Hoy, miles de años después, tenemos libros, obras de teatro, fotografía y tenemos cine. Recuerdo que yo veía muchas películas, cada una mejor que la anterior. Me gustaba no solo verlas, sino entender de alguna forma cómo se hacían. Revisaban el material adicional y aparecían bocetos que los artistas usaban para crear sus películas. Esos dibujos fueron suficientes para conectar eso con mis dibujos. Y pronto quise empezar a hacerlo yo. Poco a poco, fui mejorando mi forma de dibujar y también mi forma de contar historias. Las historias eran muy diferentes en ese entonces. Pixar estaba en su mejor momento. Las películas de superhéroes todavía eran una novedad. Películas épicas como Gladiador y Piratas del Caribe recaudaban millones de dólares y El Señor de los Anillos acaparaba los Oscars. En esos días, la tecnología también era algo muy interesante. Los teléfonos celulares aún tenían botones y una tapa, y la calidad de sus cámaras era pésima, pero para un niño no es como que la calidad de la imagen importara mucho. Me resultaba entretenido ir por ahí grabando y cambiando los filtros, pasándolos por sepia, blanco y negro y negativo. Pero creo que lo más decisivo fue cuando descubrí que podía pausar una grabación y volverla a iniciar. Con eso, podía teletransportarme de un lugar a otro, hacer que las cosas aparecieran y desaparecieran, y podía hacer que mis juguetes se movieran. Sin saberlo, había descubierto el montaje. Llegó el día en el que se me ocurrió una idea. Mis padres me habían conseguido un set de dibujo que usaba 2 paneles para proyectar la imagen sobre el papel. Entre las ilustraciones venía una secuencia con un nadador. En el primer cuadro se preparaba para saltar de un trampolín. En los siguientes cuadros ya había saltado y había echado un chapuzón al agua. La idea era recortar esas imágenes y formar con ellas un flipbook, pero yo tenía en mente algo distinto. Pensé en tomar prestado un celular y grabar cada escena unos pocos segundos, pausar la grabación y luego grabar la siguiente escena hasta tener la secuencia completa. Fue mi primer encuentro con los fotogramas, un principio básico de la animación del cine. Lo siguiente fue llevar esta idea al papel. Hice mi propia secuencia de un dibujo de un pato caricaturesco volando, el cual bajaba en picada y se metía de chapuzón al agua. Tomé el cuaderno y apliqué el mismo concepto, grabando uno por uno mis dibujos. Aquí termina nuestra primera parte de la historia, cuando tenía unos 9 o 10 años, e hice mi primera animación. El tiempo pasó. Iban y venían nuevas películas. Iban y venían nuevos libros. Y también mis historias cambiaron. Los maestros nos hicieron leer a Romeo y Julieta, Ana Frank y Baldor, aunque yo estaba más interesado en leer a Jekyll y Hyde, Sherlock Holmes y El Resplandor. A eso de unos 13 años ya tenía mis géneros predilectos. Aunque es verdad que nunca me negué a una buena historia, viniera de donde viniera. También el entretenimiento tomó un nuevo rumbo. Cada vez más gente veía más internet y menos TV. De pronto todos podían grabarse y subir su contenido a YouTube. Y por supuesto que queríamos hacer lo mismo.
Hablábamos de hacer un canal y grabar pequeños segmentos, imaginando cómo nuestras ideas se convertían en un programa y nos volvíamos famosos. Aunque no lo hicimos en aquel entonces, soñar es un buen ejercicio para la mente y para el alma. Es aquí donde llegamos a la segunda parte de nuestra historia. Yo estaba dibujando a la hora de clase. Verás, no es que la clase de matemáticas o la de física fuera aburrida, no me malentiendan. De hecho, era bastante interesante. Es solo que para ese momento ya me había adquirido el mal hábito de dibujar en horas de clase. Pero, en fin, seguía fantaseando sobre esta idea de crear mis propios videos y mis propios cortos animados. Se me ocurrió que todos los estudios debían tener una mascota. Walt Disney tenía a Mickey Mouse. Sega tenía a Sonic el Erizo. Si yo me planteaba hacer mis propias producciones, también debía tener una mascota, ¿no? Y afortunadamente venía pensando desde hace meses en un personaje inspirado a medias por Steamboat Willie y por los Funky Punkies. Y ojalá nunca me pregunten por qué este animal y no otro, porque la verdad no sé la respuesta. Pero al fin que todo esto resultó en el boceto de una pequeña y traviesa hiena. Esto fue hace más de 10 años. En ese momento quedé muy satisfecho con el personaje, o bueno, casi satisfecho, porque sentí que algo le faltaba. Lo descubrí algunos años más tarde, pero ya llegaremos a eso. Los siguientes días comencé a escribir libros que nunca terminé, hice dibujos que dejé a medias, e inventé personajes que no he puesto en pantalla todavía. La verdad es que el tiempo pasó, pero nunca abandoné esta idea. Es más, llegó el tiempo de mi graduación. La recuerdo con bastante cariño. Es el tiempo en el que dejas una etapa atrás y no tienes ni la más remota idea de a dónde vas. Pero de algo estaba seguro. Tenía que hacer algo grande. Entré a la universidad con cierta idea de lo que iba a hacer. Afortunadamente hubo cierta película que me salvó de renunciar por completo a mis aspiraciones en el cine. Iba de paso, supongo, cuando estaban viendo Lo que el viento se llevó. No era la primera vez que la veía, pero sí fue la primera vez que la aprecié. Los escenarios, la música y sobre todo la forma de entregar los diálogos, creo que fue ese el momento en que se activó mi interruptor y pasé de ver las películas como una producción entretenida a verlas como una obra en toda su extensión. De pronto recordé todas esas buenas experiencias con el cine y todos esos buenos sueños. Y fue entonces que decidí que yo también quería hacer cine. Pero ¿por dónde empezar? No estaba estudiando algo ni por cerca relacionado al cine y no conocía a nadie con esa ocupación. Pero comprendí que si iba a llegar a esa meta, YouTube era mi mejor camino para hacerlo. Me encontré con este video de Guillermo del Toro diciendo que si quieres hacer cine no esperes el momento perfecto y solo empieza a grabar de una vez. Así que desempolvé el canal y grabé el que sería el primer video de este largo recorrido. Traje de regreso a esa hiena que había dibujado tiempo atrás. Quería una introducción como la de Steamboat Willie, pero no quería que fuera una animación del montón. Y después de mucho pensar, finalmente di con la técnica para hacer esta animación. Muy similar a como hice de niño, dibujé y luego recorté las escenas para hacer un video tipo stop motion. Y en el camino encontré eso que le faltaba al personaje. Mickey tenía una gorra de marinero. A este personaje también le vendría bien una. Todo director necesita una gorra según lo veo. Así que la animación se pondría una gorra de director y se prepararía para filmar. Una hiena grabando. Hiena rec. Edité el video con lo que pude y el resto, bueno, ya saben el resto. Grabé varias pruebas de animación, tanto 2D como 3D, y con cada video ese sueño iba ganando cada vez más y más forma. Pronto dejé de solo subir animaciones amateur y empecé a subir análisis de videos. A la gente parecía gustarles. Cuando encontraba el tiempo me dedicaba a grabar y a subir videos con largas horas de edición.
Hice experimentos, algunos salieron bien, otros no tanto. Pero en todos y cada uno disfruté investigando y compartiendo sobre una de las cosas que más me gusta, el cine. Y tal como dijo Del Toro, solo necesitas comenzar. Con el tiempo se sumaron amigos tan locos como para creer que este proyecto podía funcionar, y las cosas fueron cayendo una a una en su lugar. Ya han pasado algunos años y muchos videos. Incluso hemos filmado nuestras propias historias. Todo comenzó con un dibujo y ahora ya tenemos 100 videos. ¿Y sabes qué? Apenas estamos comenzando. Porque no nos iremos hasta cumplir este sueño. Compartir nuestras historias con el mundo. Historias que valen la pena ser contadas y que por un momento elevan nuestra imaginación. Porque eso hace el cine. Es capaz de hacer reír, llorar. Es capaz de hacer que sintamos historias de amor y guerra. De fascinarte y de aterrarte. De contar historias que dan esperanza o nos recuerdan la virtud de vivir. Historias que nos hacen querer correr más rápido y golpear con más fuerza. O solo detenernos, respirar y apreciar la vida. Historias para denunciar el mal que hay en el mundo o para celebrar el bien que aún queda en él. Historias de héroes, villanos y personas comunes como tú y yo. De historias reales de gente que hizo realidad grandes ideas o de ideas que solo pueden habitar en los sueños. Desde la era de las cavernas, hemos contado siempre las mismas historias y las hemos pasado de generación en generación. Y no nos detendremos ahora. No cuando vivimos en una época en la que estamos más conectados que nunca y puedes llevar tus ideas a todo el mundo con solo presionar un botón. Y aunque nos queda mucho recorrido, nosotros seguiremos aquí, haciendo lo que sabemos hacer. Porque nos encanta el cine y nos encanta contar historias. ¿Qué esperas para contar la tuya?